Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, muchas gracias por estar allí de nuevo. Hoy es 16 de septiembre y se hace un triste aniversario más del bombardeo en la Plaza de Mayo. Es un hecho inédito a nivel mundial porque quien bombardeó la Plaza de Mayo era la Fuerza Aérea Argentina, es decir, la Fuerza Aérea de un país bombardeó a civiles asesinándolos en su propio país. Muy bien. La historia, para ponerla en contexto muy rápidamente, arranca en 1806 cuando Inglaterra intenta invadir Buenos Aires. Por aquel entonces era el Virreinato del Río de la Plata y estaba bajo dominio español. No lo logra y eso es una historia para otro video, pero no obstante, ese fracaso militar lo lleva a emprender un tipo de penetración, digamos, cultural y comercial, y va a ir instalando productos de manufactura británica, va a ir comprando terrenos, va a montar el ferrocarril, pero el ferrocarril en realidad no lo monta porque quiere ni alegremente, sino porque así se transforma en un monopolio para transportar las materias primas que producía Argentina y a granel desde el campo a la ciudad, llámese cereales y todo tipo de cultivos, como carnes. Luego, eso que se vendían en forma de materias primas, se lo va a vender en forma de materia procesada, es decir, le tomaba la lana y le vendía la bufanda, para decirlo rápidamente. Este modelo hasta 1945, cuando Juan Domingo Perón asume la presidencia y da un brusco giro al modelo económico y social y político del país, porque él va a tratar de sustituir esa importación inglesa con producto nacional a través de una incipiente industria que va a ser de base en principio, pero que en el plan original de Perón era generar una industria pesada también. Esto no lo va a lograr justamente por el golpe del que estamos hablando en este momento. La conspiración para dar el golpe en realidad tenía elementos externos, como Inglaterra, acabo de mencionar y de decir, y elementos internos, ya que en el ejército, en la marina, por ejemplo, siempre fue filo inglesa y siempre, digamos, a Perón lo tuvo muy mal visto. Dentro de las filas del resto del ejército, digamos que había un 50 y 50 o un 40-60. Había algunos militares que estaban a favor de lo que estaba haciendo Perón y otros que lo veían como una verdadera aberración. No eran pocos los militares que decían que Perón era un militar rojo. Vale la pena aclarar que Perón, cuando estaba en ejercicio del gobierno, era un civil, pero para sus ex compañeros de armas seguía siendo un militar y les resultaba rara la política que estaba adoptando. Eso hay que sumarle a la Iglesia, que tampoco lo había visto con buenos ojos a Perón. Primer motivo, que Perón se había casado con Evita y Evita era mal vista, digamos, por la oligarquía y la aristocracia argentina. Bueno, primero por ser pobre, segundo por ser hija natural o bastarda, como se decía en aquella época, y tercero porque había sido actriz de radioteatros. En fin, los terratenientes que van a odiar a Perón, entre otras cosas por el Estatuto del Peón del Campo y un montón de medidas sociales muy importantes a nivel laboral que va a implementar Perón, guiado por Evita, esto también hay que decirlo, el odio de la oligarquía va a ser muy fuerte. Y entonces ocurre lo que vamos a ver en el siguiente video. El jueves 16 de junio de 1955 amanece nublado y frío en Buenos Aires. En las calles de la ciudad, la gente desarrolla su rutina habitual. A pesar de que el clima no es el mejor, a las 12:30 aviones de la Armada sobrevuelan el centro de la capital argentina. Algunas naves llevan la inscripción Cristo vence, que identifica a los sectores católicos que se oponen con más vehemencia al gobierno. Pero abajo nadie se sorprende. Para esa hora está previsto un desfile en homenaje a la bandera nacional. Incluso es probable que el propio presidente, el general Juan Domingo Perón, se asome desde el balcón de la Casa Rosada para ver el espectáculo. Sin embargo, nada de eso ocurre. A las 12:40, uno de los aviones arroja una bomba sobre la Casa de Gobierno. El verdadero objetivo de los pilotos es asesinar a Perón y tomar el poder. Pero el atentado falla. En un país que nunca ha vivido una guerra moderna, nadie da crédito a lo que sucede.
Las bombas y el fuego de metralla caen sobre Plaza de Mayo ante la mirada aterrorizada de cientos de argentinos que se encuentran en el lugar. Al mismo tiempo, efectivos de Marina intentan copar la sede del gobierno, pero son rechazados por fuerzas leales. Muchos civiles que logran huir de las bombas son alcanzados por el fuego cruzado. Durante la tarde del 16 de junio, los aviones rebeldes arrojan más de 9 toneladas de explosivos sobre las calles y edificios de Buenos Aires. Cientos de trabajadores que acuden al centro en defensa del gobierno también son víctimas del ataque. Finalmente, las tropas de Marina son sitiadas en su edificio por la guarnición motorizada Buenos Aires y se rinden. Los pilotos huyen a Uruguay, en donde piden asilo político. La revuelta ha fracasado. Al atardecer, el paisaje es desolador. Los cuerpos de más de 300 mujeres, trabajadores y niños se encuentran tendidos sin vida en las calles. Los hospitales no dan abasto para atender a los heridos. Por la noche, como reacción popular a los bombardeos y al rol opositor de la iglesia, la curia metropolitana y varias parroquias son incendiadas. Pero el sentimiento de vergüenza supera al de la venganza. No hay antecedentes en el mundo de lo ocurrido en Buenos Aires. Por primera vez en la historia, una ciudad que no estaba en guerra fue bombardeada desde el aire, con el agravante de que fueron miembros de sus propias Fuerzas Armadas. Bueno, como acabamos de ver en el video reciente, fue uno de los mayores atentados en la historia argentina. Durante este periodo de tiempo en el que hay quema de iglesias, etc., va a estar 60 días hasta que finalmente decide renunciar, porque se da cuenta que la cosa se le va de las manos y que puede incluso estallar una guerra civil. Para evitar un derramamiento de sangre mayor, Perón renuncia y se exilia. Comienza un largo periodo de exilio de 18 años, que va a comenzar por Paraguay, va a continuar en Venezuela, Panamá, donde conoce a María Isabel Martínez. Con ella y otra gente, digamos, de su entorno, se trasladan a Madrid, al barrio de Puerta de Hierro, donde permanece la mayor parte del exilio, aquí en España. Muy bien, regresado a Argentina, Perón en el 73, en el año 74, el año siguiente, vuelve a la presidencia y da una entrevista en la que admite que en el 55 él subestimó los indicios que había de intento de golpe, pero sin embargo, no obstante lo que les decía yo antes de la quema de iglesias y todos los episodios de violencia que se vivían en el país, él dice textualmente: tenía dos opciones, la sangre o el tiempo, elegí lo último, y al final tuve razón, porque 18 años más tarde volví a gobernar. Lamentablemente hubo muchos mártires que posibilitaron mi regreso. Evidentemente se refiere a la resistencia peronista que hubo durante el exilio de Perón y la dictadura de Rojas y Aramburu. Muy bien. Nunca se pudo probar de forma fáctica o fehaciente, digamos, el apoyo que Churchill pudiera brindar al ejército argentino para dar ese golpe. Pero sin embargo, hay una frase que va a decir Churchill también en una entrevista actual también. Hicimos bien en aplastar a Perón y a Argentina. Hemos restablecido el orden entre el imperio y sus súbditos. Eso dijo Churchill. No hay ningún golpe sin conspiradores internos ni externos. Y la dictadura que estuvo en el poder después de Perón se autoproclamó Revolución Libertadora. Ahora hay un partido de ultraderecha en Argentina que se autodenomina Libertarios. A buen entendedor, pocas palabras. Y además hay vínculos de sangre entre familiares de aquella siniestra acción de bombardear una plaza con quienes están hoy en el partido libertario del señor Javier Milei. Solo diré que gracias por estar ahí, que se suscriban al canal los que no lo hayan hecho, que le recomienden este canal a sus amigos y que les compartan este video a través del WhatsApp o demás redes sociales. Pueden ponerlo también en el muro de Facebook, donde quieran. Está totalmente libre eso de hacerse. Mi nombre es Ezequiel Gianas y hasta el próximo video.